Muy buenas noches, bienvenidos. Así comienza este resumen de noticias de la televisión pública con la alegría de tener nuevamente a Capusotto en la pantalla. Me imagino que lo habrán disfrutado tanto como nosotros. Todos los lunes, Peter Capusotto y sus videos. ¿Qué les voy a decir que no sepan? Disfrútenlo. Nosotros comenzamos con esta media hora de información que vamos a compartir con ustedes. Como siempre decimos, lo que creemos que ha sido lo más importante, lo que ocurrió en la Argentina y en el mundo, te lo vamos a contar acá. Y en materia de deportes, en este programa de eso se ocupa Gabriela Previtera. Muy buenas noches, Gaby. Muy buenas noches, Pablo. Ha pasado una nueva fecha en el fútbol argentino donde Boca otra vez cayó, esta vez por goleada, y cada vez está peor la situación de este conjunto Xeneize. Y encima, entre semanas se va a jugar otra jornada de la Primera División que tiene ya 3 partidos suspendidos, así que a prestar atención que en un rato los repasamos. Y cada lunes este programa tiene un analista internacional, es el señor José Nathanson. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Vamos a hablar hoy de uno de los temas más tratados y destratados y maltratados de la televisión y del periodismo. Vamos a hablar de la inseguridad en Argentina y en el mundo. En minutos nada más con José Nathanson, nosotros comenzamos ya con toda la información. Lo primero tiene que ver con que fiscales porteños pidieron el juicio oral para las 6 personas acusadas de organizar la toma de este predio en Lugano que luego se llamó Barrio Papa Francisco y que fue desalojado por la fuerza este fin de semana. La imagen de la topadora grafica la verdadera intención que hubo en el asentamiento Papa Francisco de Lugano. La máquina arrasa sin discriminar, tumbando casillas sospechadas de ser cocina o aguantaderos de narco, de las de gente humilde. Familias que perdieron sus muebles, recibieron maltrato a golpes de bastón y le destrozaron las casillas, por las que además un puntero del PRO, de nombre Marcelo Changalay, condenado a prisión, les cobraba el terreno. Hoy esta gente lo contó en la legislatura. ¿Dónde está la promesa? Ahora yo quiero que ustedes cumplan lo que ustedes han prometido. Que cumplan el barrio que tanto hemos dicho nosotros. Nunca que de mi boca ha salido nosotros hemos venido a usurpar, como me llamo un usurpador. Yo no he venido a usurpar. Nosotros hemos venido con una palabra y saben perfectamente, y algunos lo han escuchado muy bien, y les voy a hacer recordar, estamos dispuestos a pagar. Nosotros estamos dispuestos a pagar hasta 1.000 pesos mensual. No queremos ser usurpadores, tampoco queremos villa. Si la chica muerta que ha sido no ha sido por el barrio Papa Francisco, la excusa que ustedes han agarrado. Si nos han venido a desalojar, han venido a desalojar con un pretexto. Entraron a mi puerta, tocaron mi puerta, se llenaron de militares, ¿y qué es lo que hicieron? Dijeron, estamos haciendo un allanamiento. Mi señor abrió la puerta, lo empujaron con la bebé en la mano. Después de abrir la puerta, ¿qué han dicho? ¡Fuera de aquí! Nos saltaron como aquí. Esto es un desalojo, es decir. La realidad es que se llegó a esta instancia. Se empezó cuando se aumentaron los alquileres de adentro de la villa, que se llevaron y se duplicaron o se triplicaron los valores de alquileres de personas que construyen en terrenos que son del Estado. Como dice el Código Civil, las cosas acrecen para su dueño. Son terrenos del Estado y los que están lucrando con esos inmuebles son delincuentes. La persona que tiene una necesidad, que trabaja, que está viviendo en condiciones de precariedad, en el máximo grado de vulnerabilidad, a esa persona hay que protegerla. Algunos pocos legisladores de la Comisión de Vivienda que escuchaban criticaron la estigmatización a esa gente de parte de los funcionarios. Nuestra presencia acá en la reunión es no solamente para repudiar todo lo que ocurrió, sino también para exigir una salida de vivienda inmediata, transitoria, para toda la gente que ha quedado sin techo, y en segundo lugar la salida definitiva, que es la urbanización de la Villa 20. Que en los días previos, e inclusive en las mismas primeras horas del desalojo, estigmatizaban a todos los vecinos como una banda de narcos y delincuentes. El desalojo fue absolutamente ilegal la forma en que se llevó adelante. Delante de niños, delante de bebés, con gas pimienta, con golpizas, y a nosotros no nos pueden ocultar porque estábamos adentro en las primeras horas con el cura Franco. ¿Sí? Se cumplen hoy, 25 de agosto, 36 años del asesinato de la hija de Estela de Carlotto, Laura. En página 12, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo escribió: marcó el año de tu nacimiento, 1955. Un nuevo y aberrante atentado a la democracia por parte de los civiles y militares apátridas. Bombardeos, fusilamientos, proscripciones. Creciste y viviste como apurada. Querías modificar el destino de la patria. Luchar por la injusticia social fue tu lema.
Amaste y fuiste amada y por amor concebiste a tu hijo Guido dentro de un proyecto de vida junto a Walmir, tu compañero de militancia e ideales. Cautiva por 9 meses, diste a luz a tu hijo Guido el 26 de junio de 1978, al que acunaste por solo 5 horas. Lo arrebataron para un destino incierto, pero la vida nos ha premiado con su encuentro y el 5 de agosto pudimos abrazarlo. Quiero entonces, querida hija, recordarte viva. Tendré que despedirme de estos recordatorios. Este será el último porque estás viva en Guido. Hoy estás con nosotros porque regresaste en él y desde alguna estrella brillará tu sonrisa y dará tu destello. Mamá, hermanos, misión cumplida. Así escribió Estela de Carlotto en los tradicionales recordatorios del matutino porteño sobre los casos de detenidos desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Y este año, más que hablar de la muerte, quise hablar de la vida de Laura. Y cómo vivió rápido, cómo amó y fue amada, cómo gestó su hijo con su compañero con amor y cómo está viva en la sangre y el cuerpo de ese hijo. Por lo tanto, yo doy por terminada la manera de poner estos recordatorios con este homenaje a ella, a su papá y sobre todo la bendición a mi nieto. Él ahora está viviendo y es mitad papá y mitad mamá, por lo tanto con él está Laura. Inspectores de la Subsecretaría de Trabajo de Santiago del Estero detectaron trabajo esclavo e infantil en un campo del paraje Palo Negro, ubicado a 220 kilómetros al sur de la capital santiagueña. Durante el operativo se comprobó que 7 personas, entre ellas un niño, realizaban tareas agrícolas en condiciones infrahumanas. Los trabajadores vivían sin agua potable ni instalaciones sanitarias y estaban obligados a alimentarse de los denominados zapallos coreanos que ellos mismos cosechaban. La presidenta encabezó un tradicional encuentro de las Fuerzas Armadas conocido como Cena de Camaradería. Es necesario que los argentinos sepan lo que estamos haciendo, lo que están haciendo sus Fuerzas Armadas, lo que están haciendo el Estado Nacional, precisamente por lograr el adelanto en materia de ciencia y tecnología que hemos hecho uno de los pilares fundamentales del proyecto de país al que aspiramos. Fíjense que no menciono proyecto de gobierno, proyecto de país al que aspiramos y que alguna vez fuimos además. Radar secundario monopulso argentino, del contrato con INVAP para la instalación de 22 radares secundarios están instalados y funcionando. Se encuentra pendiente de instalación el previsto para la localidad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, en el segundo semestre de este año. Inversión en secundarios en el último año, 55 millones. Coberturas 95% de las rutas comerciales aéreas, hechas con radares hechos por argentinos. Habíamos partido de solamente un 5% de cobertura 10 años atrás. 10 años atrás teníamos solamente una cobertura de radares del 5%. Hoy estamos en el 95% y vamos a terminar con una cobertura del 100% de radares hechos por argentinos, con manos argentinas, radares argentinos. Un adolescente de 15 años murió lamentablemente en Morón, en su colegio, estaba en el recreo. Fue por el impacto de una bala perdida. Se está investigando si tiene que ver con un tiroteo entre la policía y unos delincuentes muy cerca de la escuela. Porque pasa el auto a fondo por acá, el blanco, y atrás cae el otro tirando, bla, 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 bla. Mi abuelo estaba mirando tele así, tiene la tele acá en la ventana y vio los autos arando a fondo. Pasaron por acá, se escuchaban los tiros, pa, pa, pa. Y lo del coche no le tiraron al otro,
Lo que estaban tirando nada más era la policía. Y después pasó lo que pasó. Salieron todos ahí corriendo, gritando que le pegaron a la nena, todo. Sabrina Olmos, de 15 años, asistía a cuarto año del colegio Félix Burgos. Allí, una bala, según los vecinos, disparada por la policía en medio de una persecución con delincuentes, impactó en el pecho de la adolescente. Estaba dentro del colegio, estaban haciendo gimnasia, creo, o en un recreo, algo de eso. ¿Y después qué pasó? Y el coche se fue para allá y allá lo chocó la policía al coche. El proyectil de alguna de las armas que participaron en ese intercambio es el que, de alguna manera, que se va a determinar con el curso de las pericias, transpone el paredón que se ve aquí e impacta en el cuerpo de la víctima que se encontraba en el patio de la escuela. Un hecho terrible, ojalá se encuentren rápidas explicaciones, pero nada cambia la muerte de esta chiquita, tenía tan solo 15 años. Se realizó la reconstrucción del asesinato del jugador de Banfield, Lautaro Bugato. Recordemos, el hecho ocurrió en el 2012 en Bursaco, está acusado un oficial de la policía bonaerense. Es que hoy quedó más que claro, ya a comienzo del juicio quedó bien claro, primero quién era mi hermano y segundo quién decía la verdad y quién mentía, lisa y llanamente. Y este fue un momento muy duro para nosotros, muy doloroso, de revivir el asesinato de mi hermano, de escuchar las mentiras de David Benítez, el policía que asesinó a mi hermano y su familia. Recordemos que la causa estuvo plagada de irregularidades, como por ejemplo hacerle 2 agujeros a un vehículo para acreditar la versión del enfrentamiento, ¿no? Ahora, llegado el juicio, nos encontramos que esa versión del supuesto enfrentamiento era incriminar a mi hermano de intento de robo y enfrentamiento. Primero que en términos probatorios es una ridiculez porque no existe ninguna prueba y segundo que mi hermano no tenía ninguna necesidad. Y para mí es muy doloroso de escuchar que un policía con esa actitud impune, soberbia y burlándose de nosotros pretenda seguir con la misma estrategia, que es culpabilizar a la víctima, culpabilizar a quien no se puede defender. Pero más allá de eso, hoy quedó claro cómo fueron los hechos. Bien, es el momento de la columna de José Nathanson. José, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Ya nos contabas al principio del programa, vamos a hablar de inseguridad en el mundo. Sí, es impresionante cómo uno repasa algunas de las noticias. Veíamos recién el desalojo del barrio Papa Francisco, la bala perdida, incluso la presidenta hablando de la radarización de las fronteras. Y es impresionante cómo muchas tienen que ver con el tema inseguridad. Por eso nos pareció que era una buena ocasión para hablar un poco de la inseguridad y ponerlo un poco en perspectiva. Vamos a ver si te parece, Pablo, una primera placa en donde se refleja la forma más usual de medir la inseguridad, que es la cantidad de muertos cada 100.000 habitantes. ¿Por qué es la forma más usual? Bueno, porque es la más fidedigna. Los homicidios intencionales, que es esto lo que está reflejado en el gráfico, en general no tienen subdenuncia, casi siempre se denuncian simplemente porque aparece un cadáver, entonces claro, eso hace que haya poco grado de subdenuncia, a diferencia de otros delitos, por ejemplo, aquellos robos, hay un montón de casos. Subdenuncia significa que no son denunciados. Y las estadísticas son mucho menos confiables. En el caso de los homicidios, en general son más confiables, por eso es lo que más se usa. Y estos siempre estamos hablando de homicidios vinculados a un hecho delictivo. Homicidios intencionales se llaman, exactamente, a un hecho delictivo que puede ser un episodio de inseguridad pública o puede ser un episodio de inseguridad doméstica. Esto también incluye puede ser, también una cuestión doméstica. Un señor que mata a su mujer, digamos. Por está incluido acá. Está incluido ahí. Sí, porque todo tiene que ver con la inseguridad en un sentido amplio, digamos. Sí, sí. Vemos la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Este mapa que estamos viendo refleja en el color más oscuro los países que tienen más homicidios cada 100.000 habitantes. Como verás, África, parte de América Latina y algunos sectores de Asia son los lugares donde hay más homicidios cada 100.000 habitantes, contra los países del primer mundo, del así llamado primer mundo del norte, en donde hay menos cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes, que es lo que estábamos diciendo. El gráfico que habíamos visto antes medía la cantidad de homicidios cada 100.000 habitantes y ahí nos daba más precisamente la posición de Argentina. Argentina tiene, Pablo, 5,5 homicidios cada 100.000 habitantes
Brasil, Que por lo ejemplo, iguala tiene con 25. ¿quién? 25 tiene 25, Brasil. 5 veces más. El Salvador, que es el país donde hay más homicidios por habitante del mundo, tiene 41. Y los países más avanzados, los países del primer mundo, por ejemplo, los países europeos, tienen Francia 1 homicidio, Alemania 0,8 homicidios. Este segundo cuadro que vemos ahora cruza para desmitificar algunas de las cosas que se hablan sobre la inseguridad, el tema de la edad de imputabilidad. Fíjate, por ejemplo, en El Salvador la edad de imputabilidad es de 12 años y la tasa de homicidio 41,2. En Guatemala la edad de imputabilidad es de 13 años, la edad de imputabilidad la edad a partir de la cual la gente va presa. Va presa, claramente. Y la tasa de homicidio 39,9. En Brasil la edad de imputabilidad es 12 años y la tasa de homicidio 25,2. Y en Argentina la edad de imputabilidad es 16 años y la tasa de homicidio 5,5. Lo que uno quiere señalar con esto es que no hay relación entre la edad a partir de la cual se puede meter preso una persona y la inseguridad efectiva, digamos. No hay relación. Digo, cuando uno escucha que hay que bajar la edad de imputabilidad y que esto soluciona algo, este cuadro me parece que demuestra de manera bastante clara que no hay relación. Claro, que los países que lo han aplicado no han visto los resultados. Uno de los temas también que se discute y que me parece interesante señalar es el tema de la sensación de inseguridad. Si es una sensación o si es realidad, ¿viste? Es un debate muy, la percepción, muy claro, común. que La se puede percepción, tener. que efectivamente hay una distancia entre la percepción y después cómo miden las estadísticas. Ahora, yo decía, Argentina es un país que tiene una tasa de homicidios relativamente baja, 5,5. Ahora, también es cierto que hace 20 o 30 años tenía la mitad. Claro. Entonces, la tasa de homicidios sigue siendo baja comparativamente con otros países de la región, pero aumentó. Aumentó. Y este último cuadro, que me parece que es interesante, a raíz de las declaraciones de Sergio Berni alrededor de la situación de los extranjeros que cometen delitos. Sí, que también preparó un poco el terreno para lo que pasó el fin de semana. Exactamente, del desalojo. Del desalojo. Ahí lo que muestra Pablo es cómo la cantidad, el primer cuadro son los extranjeros sobre la población total. 4,5% de las personas que viven en Argentina son extranjeros. ¿Cuántos extranjeros hay en las cárceles hoy? 6%. Es decir, es más o menos lo mismo la cantidad de extranjeros que hay que la cantidad de extranjeros que están presos. Quiero decir, no hay una sobrerepresentación de los extranjeros dentro de quienes cometen. A ver, expliquemos esta estadística porque vamos a tratar de explicarla. Mira, 4,5, el primer cuadrito que se ve, la primera línea, es la cantidad de extranjeros sobre la población total. Ahí dice 1.800.000 personas no argentinos. Sobre la totalidad de argentinos hay un 4,5% de extranjeros. La segunda barra lo que muestra es la cantidad de el porcentaje universo de extranjeros de habitantes de Argentina presos. Presos, que son, qué sé yo, 12.000 o 15.000, de los cuales, son como 40.000, solo el 6% son extranjeros, 3.534. Lo que yo quiero señalar con esto es que tiene la misma representatividad, más o menos la misma representatividad. Casi la misma representatividad dentro de la cárcel que la ciudad, lo cual que no hay una sobrerepresentación de extranjeros dentro de quienes están presos por cometer algún delito. Es más, este cuadro incluso podría matizarse señalando que los extranjeros en general son más condenados que los argentinos. ¿Esto quiere decir que son más culpables o quiere decir que el sistema judicial tiende a condenarlos más? Bueno, no lo sé, digamos. Ahora, meterlos más presos. Exactamente. Ahora, lo que me parecía interesante señalar es que el porcentaje de extranjeros sobre la población total es más o menos el mismo porcentaje de extranjeros sobre la población penitenciaria, por decirlo de algún modo. Es decir, no hay relación entre extranjería y delito, como no hay relación entre edad de imputabilidad y cantidad de delitos. Una buena estadística para que vea justamente el secretario de para Seguridad, discutir algunos temas, ¿no? Sergio Berni. Muchísimas gracias, Pablo. José. Muy interesante, un aporte clave, me parece, por la objetividad de los datos. Sí, concretos. Estamos simplemente reflejando, los primeros datos eran de Naciones Unidas y los últimos datos oficiales de Argentina. Muchísimas gracias. Tenemos más información nosotros en este picado de noticias. La Unión Ferroviaria considera que el paro del jueves por parte de la CGT de Moyano es inoportuno debido al escenario económico. La fraternidad, en cambio, se adhiere a la protesta. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo pidió 15 años de prisión para los procesados por la apropiación y ocultamiento del nieto recuperado Pablo Gaona, cuyos padres están desaparecidos desde 1978. Tras un pedido de interpelación por parte del Consejo Deliberante, el intendente de Pinamar, Hernán Muriale, anunció que renuncia el 1 de septiembre. El CONICET fue posicionada entre las 80 mejores instituciones del mundo en materia de producción científica, según el ranking del grupo Shimago.
La Unidad de Información Financiera multó al Casino de Buenos Aires por incumplir la ley antilavado, es decir, por no identificar a los ganadores de premios. Causa Río Tercero, el fiscal de Luca acompañó el recurso de su colega cordobés Alberto Lozada y solicitó a Casación Penal que anule el sobreseimiento de Carlos Menem. La justicia confirmó el sobreseimiento de juez Gallardo, quien había sido denunciado por la Procuraduría porteña por abuso de autoridad y violación de secretos. El magistrado descubrió irregularidades en las morgues de los hospitales de la ciudad. Soros y otros inversores internacionales demandaron al Banco de Nueva York. Los fondos Quantum Partners del multimillonario George Soros iniciaron una demanda en Londres contra el Banco de Nueva York por no haber concretado el pago que realizó Argentina para los tenedores de bonos reestructurados. La AFIP pidió la detención de los integrantes del directorio de la imprenta estadounidense Donnelly, que presentó su quiebra y dejó en la calle a 400 trabajadores. El administrador Ricardo Echegaray informa además sobre el envío de la documentación a la Security Exchange Commission de los Estados Unidos. Echegaray puntualizó que está descartado que el Estado se haga cargo de la empresa, ni tampoco que se genere un esquema de fábrica recuperada. La información del ámbito internacional nos lleva ahora a Francia. Allí el gobierno confirmó con un comunicado la renuncia del gabinete, por lo que ahora el premier Manuel Valls deberá formar otro gobierno. El Palacio del Elíseo, sede del Ejecutivo galo, explicó que el presidente encargó al cada vez más impopular Valls la creación de un equipo coherente con las orientaciones que el presidente François Hollande definió para nuestro país. El nuevo gobierno será presentado mañana por la tarde. Este mediodía Hollande mantuvo su agenda, pero evitó hacer referencia a la nueva tormenta interna de su gobierno. En medio de una profunda división en el seno del gobernante Partido Socialista, el sábado, el ministro de Economía, Arnaud Montebourg, en una entrevista con el diario Le Monde, con una radio, dijo que las políticas de austeridad no funcionan y que son absurdas. Es la causa de la prolongación de la crisis económica. Europa es el único lugar del mundo, agregó, que no salió de la crisis por las obstinadas decisiones de sus Estados miembros y autoridades. En tanto, 4 presos fueron asesinados y un número indeterminado resultó herido durante un motín en una prisión de Paraná, un estado al sur del Brasil. Las autoridades confirmaron que el 60% del penal está tomado y la policía aún no ha podido ingresar a constatar el nivel de destrucción de las infraestructuras de la rebelión. El motín movilizó a unos 800 de los 1000 presos de la penitenciaría estatal de la ciudad de Cascabel, que reclaman mejores condiciones de infraestructura, alimentación e higiene, así como el fin de abusos y actos violentos por parte de la Guardia Carcelaria. Hasta aquí el primer bloque del resumen de noticias de la televisión pública. Nos vamos a un corte, pero no se vayan porque tenemos mucha más información para ustedes.